Bueno, esa es la fachada de la iglesia, ese es el exterior de la iglesia. Bueno, nosotros en el FODA también colocábamos que las veredas tienen un mal estado, lo vimos reconociendo. Las fotos de más abajo se logra ver desde la estación del tren hacia la iglesia cómo es el sector, cómo es el emplazamiento. Esa es la línea del tren, esa es la estación San Bernardo, que está a unos 30, 20 metros de la iglesia. Bueno, hicimos ya estamos en contacto con la comunidad, ya tenemos contacto, por ejemplo, tenemos contacto con dos trabajadores, con gente que participa frecuentemente, ya, pero tenemos programado una reunión más masiva la próxima semana, pero igual hicimos una entrevista a una persona, tenemos... Profe, disculpa Guillermo, profe, nosotros lo que hicimos fue crear una primera encuesta con este contacto que teníamos, como para entender más en la situación que se encuentra en la iglesia. Le hicimos preguntas ya como tipo de horario, acá tengo las preguntas. La pregunta que le hicimos fue en específico, ¿hace cuánto vive en San Bernardo? Vive hace 23 años, enfocándonos también cómo es su vivencia en San Bernardo. Eh, Y esta encuesta más que nada lo que queríamos mostrar era como la situación en la que estaba la zona, cómo él por lo menos, porque le hicimos una encuesta a una pura persona, ya que él era como, por así decirlo, como la mayor autoridad que pudimos encontrar dentro de la iglesia, para que nos explique más o menos cómo funciona la iglesia en su interior. Acá están las preguntas referidas a la iglesia, que acá él nos comentaba que en la pregunta 13, ¿cuáles son las actividades que se realizan dentro de la iglesia? Los lunes reunión, organización de iglesia, adultos y jóvenes, los martes enseñanza a jóvenes, planificaciones, miércoles reunión de mujer y hombres por separados, jueves oración a las 7 a.m., que es el día más libre de actividades por la tarde, viernes oración 8 p.m., sábado reuniones preadolescentes y jóvenes y domingo reunión familiar. Y nos Claro. comentaba también que es bastante completo el calendario de la organización Y y hay, antes de la pregunta, la 19, ¿cuál es? La de las actividades para la comunidad. También le hicimos una pregunta, ¿cómo el aporte de la iglesia en la comunidad? Bueno, la iglesia también tiene bueno, ahí está mal. Bueno, la iglesia tiene un homeschool, tiene un banco de alimentos, también hace escuelas, ya, dentro de la iglesia. Bueno, son tres grandes áreas donde la iglesia también tiene un aporte a la comunidad, ¿ya? Son tres grandes áreas donde, bueno, claro, bueno, hoy en día todo es en formato pandémico y también lo que hemos rescatado, lo que hemos entendido, ahora nos faltan aún más preguntas de lo que ellos, bueno, lo que nos compartían también de que este banco de alimentos no tiene como una sala específica. Mira, ¿viste? No sé si puedes subir un poquito más para la la foto. foto. Sí, Sí, es sí. que un poco más arriba, la de más arriba parece que en la de donde está solo texto, que el interior aún colocamos que nos faltan imágenes, porque nos faltan las imágenes del interior de la iglesia, ¿ya? Que, como le decía, que la próxima semana tenemos una reunión con ellos, vamos a ir para conseguir todas estas imágenes del interior para poder entrar. Que la Nosotros, iglesia tiene 5 salas, 3 oficinas, una sala multimedia, un dormitorio, 2 bodegas, 2 camarines, un salón de eventos, un patio y 2 salidas de escape del salón de eventos. Y lo que falta en este sentido es un espacio del banco de alimentos, porque este banco de alimentos funciona una vez al mes, en donde la misma comunidad llega con muchos elementos a la iglesia y eso es bastante, entonces falta como un espacio para reunir esta situación, porque todo queda como al aire, ¿ya? Y eso es como una de las que hemos logrado entender de cierta manera a estas personas. claro, eso lo queremos dar a entender igual mejor con las imágenes del interior, para que podamos ver cómo funciona la iglesia en el interior y asimismo poder dar soluciones quizás a algunas problemáticas que se generan con la infraestructura. Igual podemos ver que algunas imágenes que pudimos sacar, la iglesia presenta varios metros cuadrados porque
Como respondió la persona a quien entrevistamos, recibe aproximadamente a 350 personas. Pero esas fotos ya son, no son, son eventos que hace la iglesia, pero ya, Sí, obviamente, no pandemia. antes de COVID, claro. Para dar a entender la magnitud y la organización de esta. De que tiene, o sea, me refiero que hay gente a la cual llegar, ver necesidades y, que es bien amplio también su aporte a las comunidades y y eso no hace el interés para seguir trabajando en ella. Claro, básicamente lo que hicimos con la encuesta fue como ya meternos un poquito más a cómo funciona la iglesia para después poder organizar, o sea, poder hacer más preguntas enfocadas ya en los Claro. jóvenes, quizás, en los adultos que tienen una función ahí, en los Claro. niños quizás también puede ser. Porque nuestra entrevista también la abarcamos de cierta manera al ámbito de delincuencia, al ámbito de cómo se percibe el lugar, cómo la inseguridad, como planteamos también las primeras láminas, nuestro análisis, como Claro, nuestros datos estadísticos hablaban harto de lo que es la delincuencia y en esta entrevista nos interiorizamos en ese ámbito, en ese tema. Si la iglesia ha sufrido algún robo, cómo es el exterior, la luminosidad, ver cómo poder abarcar también esas problemáticas. También no hemos estado pensando en ese sentido, claro. de cómo la Y gente eso, llega, de cómo el tren, porque también hablamos en nuestro análisis del tren, de cómo interfiere en la zona y podemos entender que el tren también es ha sido bien beneficioso dentro de todo lo que uno puede entender que esta separación del tren para la ciudad, pero para la iglesia para esta comunidad ha sido bueno porque ha facilitado que la gente llegue de mejor manera y gente que vive muy lejos de San Bernardo. Porque nos igual, contaban que hay gente que vive en Renca, de esos, que igual es lejos, que el tren facilita la llegada. Entonces, como nosotros entendíamos que en nuestro análisis este tren provocaba este quiebre, bueno, para algunos y para esta comunidad, el tren ha funcionado de buena manera. claro, de cierta forma, igual como que activa la zona, no la hace tan, entre comillas, insegura. Y aún así ocurre hay delincuencia y todo, pero activa la zona en cierto modo. Claro. Y eso es básicamente lo que pudimos Y hay rescatar, una lámina lo más que hicimos. Ah, sí. bueno, Bueno, pero sí, esa es parte del cake, pero no se encuentra ahora. Eso, chicos, Eso no más, claro. ya, miren, lo que yo veo, lo que aprecio es lo siguiente. Una situación un poquito similar quizá al otro grupo, ¿en qué sentido? Eh, Primero ustedes partieron con un tema que era los espacios de inseguridad o de riesgo, ¿cierto? A Sí. nivel urbano, espacio público. Ya. Siento que eso como que ahora, no sé dónde está, un poco no lo veo, ¿ya? Porque la idea es que esta comunidad en el fondo fuese como aporte en el sentido de las respuestas, ¿verdad? Poder dilucidar a través de esta entrevista cuáles son las problemáticas a las que se ven expuestos en el espacio público. Estábamos hablando de eso, que partieron así, con ese interés. sí, Por eso es que era importante a lo mejor perdón, perdón. entrevistar a varias comunidades. No sé. Ya, eso por un lado. Y cuando hacen el FODA, no sé si como no veo bien porque es pequeño, no sé si lo están haciendo como a nivel de San Bernardo, ya, nivel más localizado de un territorio en particular, que me acuerdo que hablaron antes del tema de la estación del tren, cierto que había toda una zona ahí, qué sé yo, que estaba más expuesta, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí también creo que tienen que un poco focalizar eso, es decir, no sé a qué escala está hecho ese FUA. Este FODA, profe, lo perdí. Ese FODA, el del lado izquierdo, está hecho a nivel general, es de la comuna de San Bernardo. Todos los datos que nosotros rescatamos arriba los aplicamos en el FODA del lado izquierdo. Y en el FODA del lado derecho es como ya enfocándonos en el sector de la iglesia. Por ejemplo, podemos encontrar en la amenaza que la zona de estación está muy desprotegida, hay percepción de inseguridad por la poca iluminación,
las aceras estaban en mal estado, nos enfocamos netamente como en los alrededores de la iglesia. Ya. No sé qué es alrededor para ustedes también. Es decir, ¿cuál es el territorio? ¿Ya? ¿Cuáles son Claro, los quizás límites? hace falta un mapeo ahí. O sea, que por eso estoy diciendo, o sea, O sea, lo creo que tenemos, tienen aquí lo que... colocamos en el lámina anterior, bicho, donde explicamos los límites de la... Ya. Pero Pero en la iglesia, quiero apuntar a lo siguiente, a que si usted está, porque este tema partió así, como los espacios ciertos de inseguridad o de riesgo, y cómo la arquitectura puede responder a ello. ¿Por qué? Claro. Porque hay comunidades que se ven afectadas por esto, como por ejemplo la comunidad de la iglesia, ¿cierto? Ese es como el discurso. Por lo tanto, ya, ok, claro, hacen un poda del territorio, cuál es el territorio cercano a la iglesia, cuáles son los lugares, allí falta un mapa, cuáles son los lugares negros, cuáles son los lugares potenciales, ¿verdad? Cuáles son los lugares que son una oportunidad en el fondo, ya, para mejorar, etcétera. Toda esa información falta, y estoy siguiendo por la lógica del discurso inicial, y después ustedes de repente, claro, hablan, entrevistan a la comunidad, y hablan de ciertas actividades interiores de la iglesia, ciertas, a lo mejor, potencialidades también de la iglesia, que quizás podrían servir a lo mejor como ancla al exterior, no lo sé, ¿ya? Pero el tema de usted inicial era, ahora siento como que están focalizándose en la iglesia, así como en el interior. Claro. Entonces tienen que, pueden hablar de las dos, o sea, a ver, es decir, el discurso inicial es lo que les he comentado yo, ¿cierto? Y está la comunidad de la iglesia, ¿por qué? Porque se ve afectada. ¿Por qué? Porque es un número importante de gente que va a ese lugar, ¿cierto? A raíz de que está la iglesia, obviamente, visitan ese lugar y recorren el sitio, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, claro, es un buen ejemplo como para tomarlo de referencia, ¿ya? Pero después entramos en la iglesia. Entonces, eso es otra escala, es otro tipo de respuesta, ¿ya? O sea, quiero que lo tengan claro, porque a lo mejor, claro, les puede servir para complementar ciertas cosas, pero el trabajo de ustedes inicial es fuera, no Sí, es profe, dentro de la ¿puedo iglesia. decir algo? ¿Sí? Bueno, como grupo, bueno, yo entiendo lo que uno quiere decir y lo comprendo porque hemos estado como en esta semana, no sé si es la duda o como el camino correcto, pero no, hemos habido como confusión en nosotros como grupo, también siendo honesto, en el sentido de esto, como porque sabemos cómo iniciamos, en el ámbito de necesidad delictual, etcétera, pero no nos ha traído como la pregunta o las dudas de cómo podemos traer porque usted mismo le ha hecho a los otros grupos, cuál es lo que la carrera le va a aportar, la arquitectura. Entonces, nosotros hemos como caído quizás en la confusión de que sería más correcto aportar a la comunidad de la iglesia que tener como una solución que pueda abarcar a toda la comuna. No sé si me entiende que nosotros, nuestro O punto sea, como que inicial, están cambiando el foco. no cambiando foco, no quiero decir cambiando foco, sino sino que entramos como en una disyuntiva, se puede decir de cierta manera, que como que tomamos varios puntos de lo que hemos estado escuchando y quedamos como ahí, como que tratamos de A abarcar, mí me, como que a mí tratamos me de pasa abarcar, que lo que presentaron hoy es un trabajo de la iglesia. Inevitablemente se acercaron a la iglesia, o sea, como partieron con San Bernardo, pero un poco como lo que hicieron los chicos de La Serena, como partieron con La Serena, pero para llegar a un punto. No es el trabajo que venían haciendo y tampoco tengo la claridad de cuán vulnerable es esa comunidad, por lo tanto no sé si es el camino a seguir. Esa es mi visión. Ahora, si ustedes demuestran que la iglesia tiene necesidad, no sé por qué motivo, ustedes la presentarán, podemos conversarlo, pero se están metiendo en otro trabajo distinto al que venían haciendo. Claro. Yo considero que el mapeo de delincuencia de San Bernardo era un muy buen trabajo, como una muy buena premisa para para desarrollar en la práctica social. Ahora, Sí, ustedes el camino que han hecho al parecer es otro, no sé por qué motivo, pero tendríamos que ver si es atingente o no. es que lo que nos preguntábamos nosotros era si estamos haciendo un análisis de San Bernardo, de las inseguridades y todo, era qué podemos ofrecer, qué proyecto podemos lo que hacer hemos conversado para... todo el rato es que ustedes hagan un mapeo de delincuencia de San Bernardo. Es lo que
Y es lo que no han hecho en todo este tiempo, pero es lo que ustedes ofrecieron hacer. No importa el resultado lo veremos después cuando haya resultado. Pero no creo que corresponda adelantar los procesos. O sea, si ustedes están haciendo un mapeo, hacen un mapeo. Y si el trabajo es el mapeo, está perfecto. Ahora, sí, porque mira, efectivamente pueden llegar a un tipo de proyecto que sea una intervención urbana, no sé, en el espacio público, por ejemplo, como un prototipo, por poner un ejemplo, ¿ya? O descubrir que hay ciertos polos, ciertos equipamientos que pueden tener una doble función y uno de esos es la iglesia, ya, estoy poniendo un ejemplo. Pero lo que dice Andrea, es decir, ese tema era interesante y ustedes estaban sumamente convencidos. O sea, nosotros le dijimos que sí al tiro. Porque O sea, ustedes lo yo creo que fueron los primeros en presentar un proyecto, claro, de todo el curso, digo, quedamos en que era un súper buen proyecto, empezaron a corregir, han corregido la verdad solo 2 veces después de eso, y ahora traen otra cosa, que es otra cosa, no es lo que han presentado. Y a mí personalmente no me queda tan claro, y cuando digo no me queda tan claro, digo demuéstrenmelo, es cuál es la vulnerabilidad de esa iglesia. ¿Por qué esa iglesia es una comunidad vulnerable? Yo no sé. Y ustedes tampoco lo han mostrado. A eso voy. La verdad es y que... luego, Sí. Guillermo, un poquito. Cuando hacen el FODA, por ejemplo, o sea, Vicente comentó que, claro, estamos viendo la delincuencia de todo San Bernardo. Como que, oye, pero es que, claro, pueden partir con algo general, pero definitivamente después se focalizaron en este territorio, por otras razones que ustedes vieron. Entonces, de ese territorio tenemos que hablar. Claro, a mí ¿Se yo entiende? lo de la iglesia, la verdad, casi que a esta altura, si es que se trata de eso, o sea, como, si ustedes me dicen, no, pero es que nos basamos en la iglesia, si se va a transformar en eso, el basarse en la iglesia, yo les diría, olvídense de la iglesia. Como en el sentido de entrevista en vecinos, no sé, porque lo estaban usando como una comunidad representativa de ese sector de San Bernardo. Y ahora resulta que el trabajo se volvió la iglesia. Entonces, eso es. y eso a mí no me... A no ser que ustedes me digan, oye, esta iglesia ayuda a no sé cuántas personas y tiene no sé qué cosa y le falta no sé qué otra cosa, porque no te recibe aportes de ninguna parte, no sé, pero si no, a mí no me queda claro cuál es la vulnerabilidad de una iglesia. De hecho, las fotos que ustedes muestran de las actividades que hacen, chuta, a un nivel de producción que No se lo son quisiera vulnerables. cualquier colegio particular de, no sé, ¿cachai? Como, no sé, eso es como lo veo yo. Ahora, si ustedes están convencidos de esto ahora, demuéstrenlo. Eso es lo que yo estoy tratando de hacerles ver. No es que les digo no, sino que, ¿por qué? No, sí, el Claro, entiendo, ¿por sí, es qué? verdad que, bueno, como le explicaba yo, que como grupo también caímos como en esta, como en esta pregunta. Guillermo, sí, pero más allá de las explicaciones, yo como que les hago preguntas abiertas, no para que me las respondan, ¿me entendí? Sí. Y lo otro que se me olvidó decirles es que ya el mapeo de la delincuencia en San Bernardo, y si es de todo San Bernardo, ¿qué tiene? O sea, y si yo pongo puntos rojos, sectores rojos en todo San Bernardo, pucha, tanto más interesante que hacerlo en un par de cuadras, po. Pero hay que partir por algo, o sea, ustedes no tienen ni del de su sector, o sea, me dicen como, no, es que todo San Bernardo es mucho. ¿Cómo saben si todo San Bernardo es mucho si no han hecho nada de eso? Capaz que si parten por un sector se pueden extender a otro, porque, por ejemplo, si yo digo, ¿sabéis que voy a estudiar solo 2 variables? ¿Es mucho San Bernardo? Voy a estudiar solo asaltos, no sé, a gente como en la calle, como por sorpresa o no sé, y asaltos a autos. Ponte tú. Solo esos 2 factores. Chuta, no creo que te demorís tanto en armar un mapeo de San Bernardo. O voy a hacer 2 asaltos en casa, como robos a casa, y robos a personas como por sorpresa. ¿Te demoráis tanto en hacer eso? Entonces, yo no sé si lo han intentado siquiera, porque chuta, uno puede decir todo San Bernardo es harto. Entonces, si lleno de puntitos, ponte tú, con estos 2 variables, y de repente voy viendo que se arma un manchón en ciertos sectores, empiezo a sacar conclusiones, pero empiezo de algo, porque ustedes no lo han hecho.
Eso es lo que a mí me parece. Y me parece que irse hacia la iglesia, a no ser que ustedes me demuestren lo contrario, me parece un error. Sí, es que es otro enfoque, chicos. Eso es. ¿Se entiende lo que le estamos diciendo? Sí. Sí, profe. Yo creo que tienen que arriesgarse, atreverse a seguir por el camino inicial, porque a lo mejor es como un miedo, un prejuicio, algo que los detiene, no sé, pero tienen que empezar a meterse. A eso iba como también, como que yo creo que es como de todo es un poco, por eso quedamos como en nublado y lo quisimos barrar como algo que como la práctica sentimos lo que iba bien. Y nosotros quedamos la duda y creímos que era como más correcto para nosotros, olvidando lo que conversamos alguna vez, que era como lo más correcto como traer una solución arquitectónica a un lugar. Eso es lo que pasó con nosotros. Mira, claro, meternos en la comunidad. Sí, pero nosotros desde el primer momento les dijimos que encontrábamos muy interesante la pesquisa que ustedes habían hecho, es decir, porque esto fue de ustedes, eso es el valor que tiene, fue una observación, que es distinto, por ejemplo, cuando llega una comunidad y que dice, necesitamos esto, por ejemplo, la Fundación La Rosa, ¿verdad? Este trabajo, el de ustedes, tiene el valor de que ustedes observaron algo, ¿ya? Que ustedes quieren trabajar esa vulnerabilidad de las comunidades, por así decirlo, ¿cierto? Que tiene que ver con espacios inseguros, con problemas en el espacio público, etc. Entonces, ese es el valor que tiene. Y eso puede ser un gran aporte, porque la idea es que ustedes identifiquen, ¿cierto?, estas problemáticas y los relacionen de alguna manera con la arquitectura, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, no sé, qué sé yo, en este espacio descubrimos que pasa tal cosa y bueno, urbanamente el espacio público como es, etcétera, cuáles son los problemas asociados a eso, etcétera. ¿Cuál podría ser la propuesta? Entonces, como esa especie de sistematización que dijimos delante, como una gráfica, un cuadro, y eso es un gran aporte. ¿Se entiende? Yo encuentro que sería un gran aporte, o sea, y quizás de eso, una vez terminado, pueden sacar ciertas conclusiones que los llevan a un proyecto, pero el mapeo por sí mismo es un proyecto, o sea, a mí me parece súper interesante Sí, un y gran que trabajo. tiene, pucha, es algo diferente, es algo súper contingente, es algo que está muy al día con lo que está pasando como a nivel país, como para irse a una cuestión que la verdad no le veo mucho como camino, porque ya una iglesia puede quizás apoya a la comunidad, quizás, pero lo hacen porque pueden probablemente, porque Claro. no sé, no, ahí yo pienso, no sé, habría Es que que el empezar impacto, de cero aparte. el impacto es otro, es decir, Absolutamente. por ejemplo, habilitar algo al interior de la iglesia, un ejemplo, ¿cierto? Una iglesia que está constituida por lo demás. Claro, vas a ayudar, ¿cierto? Van a ayudar, van a hacer algo concreto, qué sé yo, un proyecto X, está bien, pero el impacto es muy, pero mucho menor a lo que lo que ustedes propusieron. Y yo creo que ese es el valor. Sí. Así es que, en otras palabras, chicos, retomen lo inicial. Sí, Ya, profe. Sí, es que Y no tengan miedo porque nosotros vamos a guiarlo. Es decir, no se asusten, tienen que tirarse a la piscina, como se sí, dice. y háganlo, busquen datos, informes, vean si hay algún mapeo de esto en otro lado que les pueda servir de referencia, y con otro lado me refiero de verdad en otro país, da lo mismo, que les pueda servir de referencia para inspirarse para hacer qué conclusiones han sacado, no sé, o sea, yo creo que ese trabajo les puede dar como material infinito a ustedes, a compañeros de ustedes, a la escuela, o sea, de verdad es una cuestión como de una magnitud mucho mayor. Sí, y lo otro, chicos, es que hay unos planos también, ya que trabajan con simbologías, con iconos, un nivel de gráfica, pero espectacular. Y también eso, como dice Andrea, puede ser hasta para poner en la biblioteca, de uso masivo. sí, profe, entendemos igual. Sí, igual teníamos muchas dudas y era una conversación necesaria igual porque pensamos que quizá era mejor idea meterse más en la comunidad que hacer un estudio de la delincuencia cuando creíamos que en volada no era como para hacer un proyecto, pero Lo estás hablando, si tú te escuchas después, tú lo estás diciendo como un estudio de la delincuencia, así como, ¿cierto? Como algo muy ajeno. Pero cuando ustedes claro. lo presentaron así.
Entonces, Podrían incluso volver a ver quizás la grabación de cuando lo presentaron ustedes. claro. Porque ahí ustedes nos convencieron a nosotras, de hecho. Y ahora no están. No, la verdad es que, o sea, tenemos lo que presentamos, todavía lo tenemos vigente y tenemos todo lo que... Igual hemos estudiado harto tenemos harta info, hartos datos, tenemos todo para hacerlo, la verdad, tenemos todo para hacerlo. Ya, pues, entonces, sigan ese camino, Sí, chicos. no, y como decía, yo creo que fue bueno que es como una extraña cuestión porque esa duda se despejó, la verdad es que quedamos... Que no tienen que dejar de corregir, no desaparezcan tanto tiempo. Sí. Para esto son las correcciones, justamente. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya. Chicos, que estén bien. María. Hola, sí. Hola. Sí. Voy a compartir. Ya. ¿Me avisan cuando se ve? Se ve. Ya. Bueno, yo estaba iba a trabajar el manual, que iba a abarcar la información desde cómo postular a los subsidios de vivienda. Espérate un poquito, María. María, dame un segundo para explicarle a los chicos. María está retomando su práctica que inició hace mucho tiempo atrás, ¿ya? Es un caso puntual, por eso es que ella, digamos, está retomando algo que había hecho con otros profesores. Entonces, en esta etapa nosotros le dijimos que tenía que finiquitarla acá en el curso por corregir y de alguna manera entregar este insumo a ustedes también, y bueno, que quedara como antecedente de la práctica. Eso para ponerlo en contexto un poco, porque van a decir, ¿y por qué ella está haciendo esto sola? ¿Y por qué? ¿Ya? Es por eso. ¿Por qué ella y yo no? Una cosa así, bueno, es porque, por la situación particular de María. Ya. Ay, sí, perdón, María. Ya. Bueno, entonces la idea es que el documento quede como un manual de cómo postular a los subsidios, en qué consiste el subsidio, uno en específico en realidad. Tiene la propuesta arquitectónica y la parte que es la que voy a empezar a agregar ahora, que es de la autoconstrucción. Bueno, le hice una introducción como a la temática de la vivienda en general, empezando igual como por el tema de las tomas de terreno en Chile y los campamentos, ya que el enfoque principal es como dedicado a los pobladores y pobladoras de Chile. Ya, yo hice el ejercicio de intentar postular a un subsidio, y me empecé a encontrar con varias cosas. Por ejemplo, con el registro social de hogar y la calificación socioeconómica. Yo ahora no estoy dentro del registro social de hogares, entonces me ayudó igual a darme cuenta como al intentar entrar, como de cuáles son como los problemas que las personas pueden tener principalmente al intentar entrar en el sistema, como de dónde encontrar la información, qué información necesitan y todo eso. Bueno, de esto lo que me parecía importante no perder del trabajo que yo había hecho con FENAPO y el MPL, era que ellos criticaban mucho el sistema de registro de social de hogares porque dejaba fuera a muchas familias, principalmente, por ejemplo, que tienen estilos de vida distintos. Por ejemplo, si una persona que vive sola quisiera postular al subsidio, no se le permite, porque los subsidios solo son para núcleos familiares de 2 o más personas. Entonces, al final, como que el registro social de hogares no se ajusta a las realidades que se viven actualmente en Chile ni a los estilos de vida que se están gestando, igual desde hace tiempo, teniendo en cuenta de que ahora, por lo general, como que las parejas no quieren tener hijos, como que tienen otras metas. Entonces era algo que ellos criticaban mucho y que como que me quedó muy marcado, así que era como una crítica que quería agregar y dejar ahí en el documento. Y lo otro que me di cuenta es que el leer el decreto 49, bueno, es un documento legal muy fome, como todos los documentos legales, y tiene muchos tecnicismos que a veces son difíciles de entender para alguien que, por ejemplo, yo que conozco como algo del área,
hay cosas que las entiendo, pero hay muchas cosas que no entiendo a qué se refieren o que me piden documentos que no sé cómo llegar a ellos. Entonces estoy intentando como que quede lo más sencillo de comprender el proceso posible. Hice como esta lámina resumen que explica como qué es el registro social de hogares, quiénes pueden postular a él o quiénes pueden ingresar, que en realidad todas las personas pueden postular, quién está a cargo del registro social y de la clasificación socioeconómica, la información de contacto y cómo funciona igual la clasificación socioeconómica. Cuál es la información que contiene y cómo se dividen los tramos de clasificación que se van a hablar después y van a determinar quiénes pueden y quiénes no pueden postular al subsidio. Ya, entonces aquí empecé haciendo como una guía, me falta información todavía, caleta de hecho, porque la página está caída, entonces no puedo terminar de hacer el ingreso. Pero en el fondo es una guía como un paso a paso de cómo ingresar al registro social de hogares, que tiene los links, igual teniendo como la idea de que esto pueda quedar como de forma digital, de cómo a qué página entrar, dónde obtener los documentos y todo eso. Y después empieza el tema como de los subsidios. Bueno, hay un poco como la explicación de qué es el subsidio y quién está a cargo del subsidio, que en este caso es el MIMBU, y cuál es el objetivo del subsidio. El subsidio en específico que se va a ver en el manual es el DS49, que es del Programa Habitacional de Fondo Solidario de Elección de Vivienda. Aquí está la explicación, el objetivo del DS49 y para quiénes va dirigido el subsidio, o sea, quiénes pueden postular a él. Los requisitos generales para postular al subsidio y después más adelante igual se va a ver ya. El financiamiento, cómo se financia, que es importante como que no es un subsidio que puede como brindarse a cualquier persona que tenga cualquier monto, por ejemplo, en una cuenta, sino que pide un mínimo de la cuenta. No encontré la información, pero yo tenía entendido que antes tenías un plazo como para depositar en la cuenta, onda como que no podías llegar el día antes a depositarlo todo, porque no se validaba. Pero sigo en busca de eso. Em, y puse como las especificaciones igual porque hay diferencias como por región, comuna, cosas así. Y la parte de la asistencia técnica legal, que es como lo importante en el caso principalmente de las personas que sobre todo que no conocen cómo funciona el sistema de subsidio. Y por ejemplo, esto en el decreto dice como ya la entidad de asistencia legal te va a ayudar a hacer esto, pero no dice no explica qué es la asistencia legal, no indica de qué se va a encargar realmente la asistencia legal. Entonces eso fue lo que fui como desglosando en el documento, para que las personas cuando lo lean diga como, ya, yo no sé hacer esto, pero claro, me van a entregar el apoyo técnico para poder lograr obtener esos documentos, que son súper específicos, así como de compra y venta, de las escrituras en general, los trámites en general. Y bueno, el subsidio se diferencia para la obtención de viviendas nuevas y usadas. Entonces, primero desglosé el paso a paso de cómo obtener la vivienda usada a través del subsidio, y los documentos que se requieren para empezar el proceso de postulación. Bueno, hay una parte que se desglosan como las situaciones específicas como de discapacidad, si perteneces como a bomberos, a gendarmería, que son las que voy a desglosar en esta página. Después entro más como al detalle del diseño, que el Decreto Supremo 49 tiene una normativa específica de diseño en cuanto a los espacios y los usos mínimos del mobiliario. Ahí desglosé un poco como los puntos principales de la parte de la normativa. Y aquí puse las cosas como más técnicas,
que después las voy a aplicar como en el diseño de la vivienda. Y salen todas como diferenciadas de diseño como convencional, por decirlo así, y de accesibilidad universal. Y ahí después viene la propuesta arquitectónica que está bajo las normativas de diseño que acabo de mostrar. Bueno, esta lámina la voy a arreglar. Esto es como, tiene como un pegote de cosas que todavía no la arreglo bien, como en diseño. Pero en el fondo es como el estudio del lugar, la presentación, un poco contar como el contexto del lugar, lo que hay, la comunidad que vive ahí, que en este caso sería parte del MPL y la FENAPO de la Florida. Aquí tengo una duda que en el informe anterior que yo hice me acuerdo que había que poner comentarios personales. Y no sé si esta práctica incluye también eso, así que no sé si tendré que agregarles, pero igual fui dejando algunos que consideré que eran importantes como de no perder. Y en la parte técnica, como de la presentación del terreno, tengo los informes previos que son importantes, los voy a pasar a un cuadro bonito, que son como estos de acá. Obviamente no voy a pasar todo, voy a pasar solo lo que está en naranjo, que es lo que me importa. Y aquí vienen como las propuestas, que hice varias propuestas de viviendas distintas. Y fui descartando varias y al final me decidí por una que es la que es esta. Y al final es como la que cumple con todas las normativas de espacialidad, de precios, de todo. Ya, eran dos tipologías de vivienda, así que eran... Bueno, en esta no dejé el proceso entero, puse la final al tiro. Porque eran para distintas cantidades de personas. Después está el diseño completo como del edificio en total. Después viene el estudio de cabida como de las viviendas que se habían diseñado. Que no lo quise eliminar porque al final como que si una comunidad, por ejemplo, de pobladores y pobladoras quiere utilizar el manual, es información que es importante que conozcan al momento como de relacionarse con la parte técnica, que en este caso, en ese momento éramos nosotros en la oficina, para que puedan entender igual cómo funciona el proceso del diseño en el lugar, de por qué se diseña como se diseña, para que ellos también puedan obtener conocimiento y poder participar activamente como del diseño de los lugares donde van a vivir. Después viene el replanteo de la propuesta arquitectónica que habíamos hecho recién. Y esta propuesta no se basa en la normativa, sino que como en las necesidades básicas de una vivienda que tiene adolescentes viviendo ahí, personas mayores, que necesita condiciones de accesibilidad universal. Que en el fondo no es como plantear la vivienda solo desde la necesidad como de comer, dormir y pasar el rato, sino que de verdad que es un lugar como para vivirlo, como para disfrutarlo. Y la primera propuesta era el diseño de una vivienda que incluyera a esta parte excluida por el subsidio, que era como la familia de uno o de dos individuales como las parejas. Por ejemplo, una pareja homosexual no tiene la posibilidad de acceder al subsidio, porque ¿cómo se dice? Las uniones civiles no tienen tanto peso en el registro. Entonces, como que prácticamente es imposible para ellos o para ellas obtener una vivienda. Bueno, eran varias tipologías en realidad, de dos, de tres, hay una que es como de 7 personas, que son familias muy grandes, que yo sabes, hay una familia que eran 10 personas, y al final como que los núcleos familiares tienen que dividirse. Y en esa división a veces pasa que las familias no pueden quedarse en el mismo lugar, como en el mismo proyecto, sino que al final la familia se divide y no se queda uno viviendo en la Florida y el otro se tiene que ir a otro proyecto en La Pintana.
a otra comunidad del mismo FENAP o del MPL. Ya aquí encontré unos subsidios y programas complementarios al DS49, que en realidad no me voy a explayar tanto en ellos, solo los voy a nombrar y explicar cómo de qué se tratan, que son de regeneraciones de conjuntos, de programas de integración y el programa Quiero mi barrio, que en el fondo son como posteriormente a cuando ya esté todo construido y todo listo, las personas van a poder postular igual estos subsidios como para seguir mejorando los conjuntos residenciales. Y ahí empieza como la parte de autoconstrucción, que es lo que estoy trabajando en conjunto igual con la otra práctica, que la propuesta es un habitáculo de emergencia construido en quincha liviana, que es una estructura maestra de madera metal, y relleno de liviano seco, que en realidad es paja de trigo. Hay un poco la explicación como en qué consiste la técnica constructiva. El habitáculo, que obviamente va a cambiar después un poco el diseño. Pero era más que nada como para mostrar el contenido aproximado de lo que iba a haber. Bueno, ese va a ser como un detalle, después va a tener los componentes de los muros bien puestos y todo cuando esté terminado. La planimetría, corte, los planos de fundación y la parte de autoconstrucción que empieza como con el paso a paso de cómo preparar el terreno, cómo levantar el habitáculo, cómo hacer las fundaciones y todo eso. Y eso. Súper. Ya. Gracias, María. Bueno, yo encuentro que es algo sumamente estructurado y bien metódico, por lo tanto es como que lo estás llevando, digamos, bien en todo el seguimiento. Ahora, me gustaría como leerlo como más en detalle, porque puede haber, porque esto se supone que está dirigido a las personas, ¿cierto? A la comunidad. Claro. Entonces, o sea, eso, como que me gustaría revisarlo más en detalle como para corregirlo como en escala micro, digamos. Pero así lo que tú mostraste, yo encuentro que está súper bien. Súper bien como la crítica también al diseño, ¿cierto? De subsidio como la contrarrespuesta. Y por otro lado, esta propuesta de toma de campamento también. Que eso, yo creo que eso va a ser un gran aporte para el curso. Bueno, en realidad todo, porque es importante saber lo que ofrece el Estado, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cuál es la oferta del Estado para las personas? Eso es súper importante saberlo. Generalmente no lo sabemos, porque obviamente que meterse en la página y empezar a averiguar todo eso es una lata, o sea, es como, Sí. aparte que es mucha información, por lo tanto tú lo expones como de una manera bien concisa y que puede ser de una gran ayuda, porque es la oferta que hay, es lo que se hace, es lo que se está haciendo, digamos, que no es lo mejor, pero bueno, es lo que existe. O sea, el Estado da esa respuesta, me refiero. En cambio, y también tienes lo otro de la toma, que es lo que no da el Estado, pero lo que se podría hacer, ¿verdad? Por lo tanto, creo que sí, que cumple el objetivo de lo que habíamos hablado. Sería interesante después a lo mejor exponerlo en una comunidad también o acá mismo a los chicos que ellos utilicen este antecedente, ¿cierto? Los grupos que están ahora presentes, que ya no sé cuántos quedan, quedan poquitos, pero los que están trabajando en campamento, los que están trabajando con grupos con pobladores, ¿cierto? Tomen este antecedente, que es súper interesante. Sí, además que yo creo que, o sea, pinta para súper bien, María, encuentro. Encuentro que tenéis súper claro como lo que te falta o aquí voy a poner tal y todo. Y está súper, como la metodología la encuentro súper buena, porque de verdad va como de lo general, que sería como cómo postulo un subsidio, a algo súper particular, que es el diseño de una vivienda de emergencia, en materiales que son súper asequibles y todo. Encuentro bacán y también es muy bueno como ejemplo, no sé si decirlo como ejemplo, pero hay compañeros tuyos de la práctica que han intentado hacer un camino así, Y más no que han intentado podido. hacer un camino, han dicho que quieren hacer un camino así sin intentarlo, más bien. Y Claro, eres han un súper llegado. buen ejemplo que tú sola has logrado hacer algo que nosotros hemos tratado de encauzar, que ha nacido de
de la iniciativa de ellos, pero que hemos tratado de encauzar a un resultado más o menos como el que vemos que vaya a tener tú, y sola. Entonces me parece súper interesante como propuesta y como aporte. Yo creo que efectivamente y realmente es un proyecto, o sea, como un manual o lo que sea que va a generar, que genere impacto real en comunidades que lo necesiten. Y eso lo encuentro súper interesante. Así que bacán, Sí. súper que estés avanzando bien. Qué bueno que hayáis podido ligar las dos cosas con la otra práctica también, que estáis como en esa situación ahora. Y nada, seguir nomás, y bueno, lo que necesitéis de nosotras, de corrección, de información, lo que sea, como para poder ayudarte con eso. Ya, bacán. Sí. María. Gracias. Así que a seguir avanzando. Ya. Uy, no sé quién más. La Tiare estaba pendiente. La creo, Tiare. Y no sé quién más. Hola, La profe. Tiare estaba pendiente, y después de la Tiare, la Paula Caroca. Ahora comparto. Y ahí terminaría. Ya. Sí, y espérate, del grupo de Belén no hay nadie. Escuchado. Quería saber en qué habían conversado. Así que no están, ¿cierto? No, no están. No. Eh, Le voy a mandar un correo. Sí, mándale. La semana pasada fue lo mismo igual. Bueno, no, o sea, claramente estamos mucho más tarde de la hora de práctica, pero es que no hay más tiempo. Perdonen, Nos sí, queda que otra. nosotros hacemos Que lo no posible por somos apurar, muchos. pero la verdad Ah, no importa. Sí, vamos a tratar de ser breve igual. está difícil. Ya, po, súper. Eh, Cuéntenos. Les vamos a contar como rápidamente lo que hemos agregado. Ponelo en presentación, Ya. tía, para que se vea Ya. grande. Al igual que las chiquillas, o sea, igual tuvimos un poco de problema con la comunicación, pero no porque, no hay- o sea, a Elena tuvo certificado médico porque le dio COVID, entonces estuvimos como un poco más de una semana, o casi 2 semanas sin comunicarme con ella. Entonces recién esta semana me pude contactar con ella y recién ahí nos pudo mandar como los planos con las fotos y los videos y Ya. toda la información que le habíamos pedido. Bueno, de lo que agregamos como nuevo, hicimos como algún esquema de problemática y soluciones, como separándolo en los 3 aspectos que consideramos para tomar estas problemáticas, que son los funcionarios, los residentes y las condiciones del recinto. Y ahí fuimos separando un poco las problemáticas que existían, como que de los funcionarios, bueno, el espacio que es de las cuidadoras, pusimos que el espacio se encontraba en mal estado, en malas condiciones por su ubicación. También que dentro como de los profesionales que trabajaban con los residentes, una problemática es que no tienen espacios suficientes para realizar como sus actividades. Y de los residentes igual, ahí los separamos como en los tres casos, y entre autovalente y semivalente como que destacamos más las problemáticas, que básicamente igual lo que había mencionado anteriormente, que no da abasto el espacio común que hay, que es el hall, para la cantidad de residentes, que es muy escasa la variedad de actividades recreativas, o sea, tienen como una mesa de juegos con un tipo de juego, y que los espacios exteriores no están condicionados para que puedan ir todos ellos, y más sobre todo los semivalentes que no podían acceder con silla de ruedas. Y de las condiciones del recinto destacamos lo que es como el clima del lugar, que por el clima se determinan ciertas variables de intervención, o sea que hay que considerar cubiertas por la lluvia o los vientos o como un contorno, por así decirlo. Y también tomamos las normativas de que no se pueden construir, o sea, hacer construcciones sólidas. Ujú. Y de ahí planteamos como las soluciones, que tomamos igual los mismos factores previos, pero pusimos como qué es lo que queremos lograr a base de las problemáticas. Hacer más espacios comunes para que se adapte mucho más a la cantidad de residentes que hay, y eso es aprovechando los que hay, reactivándolos de mejor forma, también que todos ellos sean accesibles para todos los tipos de usuarios, a través de estos espacios implementar otras actividades recreativas para los residentes, y también que puedan ser movibles porque, como había dicho, no se pueden hacer construcciones sólidas, eh, y también para que los profesionales tengan otros espacios para que puedan realizar sus actividades por separado y no todos metidos en el mismo lugar. Y bueno, eso es más que todo.
Y aquí de... Sí, después ya nos pudieron enviar las plantas y también fotografías, videos y nos explicaba un poco el kinesiólogo, creo que era, como todas las necesidades que querían en cada uno de los lugares. Estas son las áreas a intervenir. Tenemos el patio central, que sería el que está al medio, que se comunica con la sala central. En la foto de abajo podemos ver que la mayoría del suelo es pasto, o sea que no hay una accesibilidad universal donde el adulto mayor pueda pasar, por ejemplo, con una silla de ruedas o también con bastón. Es muy difícil caminar por el lugar y están las circulaciones al lado que son de pavimento. También está el mobiliario, que es mobiliario que está dentro del recinto, pero como no lo ocupa, no sobran, los deja como en el patio, a veces se sientan, ahí en la imagen sale hasta un residente. Entonces, como este espacio no se usa, quisimos conformar como un espacio colectivo para los residentes. Nuestra intención es reactivar este espacio trabajando el suelo. Vamos a generar dos espacios. Uno va a ser de área verde, vamos a dejar una parte de área verde y otro que vamos a trabajar el suelo, que sería un piso antideslizante, en el cual sería donde vamos a hacer como la actividad recreativa y terapéuticas grupales. También tenemos pensado hacer una cubierta para las lluvias o en verano cuando hay mucho sol. Y también implementar equipamiento especializado, que habíamos pensado en una mesa de juegos, que ellos nos habían dado la idea de que querían una mesa de juegos que pudiera darse vuelta, que tuviera distintos juegos por los dos lados. Entonces teníamos la iniciativa de nosotros diseñar ese tipo de mesa, quizás con economizándola, con reciclando material, madera, etcétera. Ya después tenemos los pasillos, que son dos pasillos que en la parte de arriba serían donde están las habitaciones de los varones. Hay un pasillo estrecho y abajo hay un pasillo ancho que sería donde están las habitaciones de las mujeres. En ese pasillo teníamos la intención de... en ese pasillo circulan los residentes, a veces deambulan por el lugar, pero no están en las condiciones necesarias para que ellos lo hagan. Entonces teníamos planeado hacer como una barandilla donde ellos puedan sentirse seguros y caminar de manera segura en el lugar, y también fomentar, como tenemos, aprovechar ese muro que es el limitante del recinto, que es de hormigón y es alto, hacer como quizá en las paredes interactivas o sensoriales alrededor de ese límite de ambos pasillos. También quizá fomentar la vegetación, que ahí se ve a un lado la vegetación. ¿Qué más era? Intervenciones artísticas también, como para activar ese pasillo también. Luego tenemos la bodega, que en realidad es como una bodega al aire libre, donde dejan, como se dice así, como los cachureos, el mobiliario que no usan, o a veces hasta material de construcción, ahí en la imagen se ve. Y queremos usar ese espacio como para generar un espacio más íntimo o privado, donde también se puedan hacer actividades, pero como es más pequeño, con menor cantidad de personas, porque es más reducido. Entonces habíamos pensado también en actividades recreativas, terapéuticas, utilizar también, como hay un muro, quizá en el muro también hacer esas paredes interactivas, etcétera, así. Y el último tenemos el recinto de las cuidadoras, que está allá en el 4 del amarillo, que está junto al estero. Entonces llega mucho viento, nos contaban que daba mucho frío, que llovía, entonces querían sí o sí una cubierta, como se ve en la imagen de abajo. Necesitaban una cubierta y quizás mobiliario. Entonces queríamos implementar esa cubierta. Y ahí tenemos como unas imágenes como referenciales de las actividades sensoriales que decíamos en los muros, como pared interactiva, los muros también para pintar, intervenciones coloridas, que serían esta intervención artística para activar el lugar, las actividades terapéuticas colectivas que pensábamos así como en el patio central, y el equipamiento que sería esa mesa Avanza una Tiare. Ahí sale. Que serían como la idea de crear esa mesa de juego reversible que tenían pensado en el lugar. Y también la baranda y que teníamos pensado. ¿Y ahí más? Oh, sí, sí. Ahí pusimos Sí, como para que se viera. Como imágenes más grandes para que se viera como el recinto, que ese es como el recinto que queremos hacer más privado. Ahí se me olvidó agregar que ahí ya hay una cubierta existente, entonces la podríamos como mejorar. Que ahí se ve la madera, despejar el lugar y finalmente generar ese espacio. En la otra imagen igual muestra las tiares.
Ahí vemos los pasillos, el pasillo lateral de las mujeres y de los varones, y ahí está el patio central. En la otra imagen, ahí está también el área de descanso de las cuidadoras. Eso es lo que hemos avanzado, profes. O sea, igual agregar que, o sea, dentro de esto es como las ideas que tenemos, pero como a continuación como de esto, queremos ya como empezar a buscar cómo hacer estas cosas, o sea, hacer esta mesa, hacer como inmobiliario o hacer esta mesa interactiva de forma mucho más accesible, con materiales que podamos conseguir y todo eso como para hacerlo mucho más económico, porque o sea, sabemos que la fundación no cuenta con dinero como para, claro, como para comprar estas cosas. Entonces, plantear la idea de cómo hacerlo de forma mucho más accesible. Y como somos varios en el grupo, nos queremos como dividir esas tareas, como que alguien se plantee cómo diseñar la mesa, quizá alguien busque más actividades, como un análisis más profundo de las actividades que podemos realizar o cómo podemos hacer el espacio. Bueno, yo creo que tiene como un poco como el otro equipo, como ya como nombres de proyectos, así como súper determinado, bueno, es por la información también que les dieron. Me dan ganas de que esté ese cuadro que dijo la Andrea en el otro grupo. Como me dan ganas que haya como una sistematización de necesidad, de problema y de solución, por así decirlo. Como poder ver esta secuencia. Porque creo que les puede ayudar, ¿eh? O sea, tienen toda la información, pero pueden quizás a lo mejor darse cuenta que un proyecto puede apuntar, por ejemplo, perdón, claro, un proyecto puede apuntar a dos necesidades o más, ¿ya? O quizás, no sé, hay un proyecto que en el fondo resuelve la mitad de las necesidades, quizás, ¿ya? Pero es interesante saber que esa respuesta va a apuntar, por ejemplo, a la parte cognitiva, a la parte física, ¿me entienden? Como un poco tener eso un poquito más detallado. Eso es lo que creo que pueden complementar bien. Y lo Ah, otro es que, ¿ah? no, continúa, después le digo. Ya, que se supone, claro, que ustedes hicieron una presentación de estudiantes dentro de los roles, ¿cierto? Me imagino que hay un encargado de gestión o encargado qué sé yo, o sea, no sé si el nombre, bueno, el nombre es gestión, pero no sé si ustedes lo colocaron así, porque aquí pueden haber varias cosas importantes a considerar en el diseño. Por un lado, los criterios de recurso económico, lo que tiene que ver también con reutilizar cosas, con reciclaje, con optimización también de, de lo mismo que hay en el hogar, ¿cierto? Cómo hacer la mejor intervención, ¿cierto? La más económica, eso igual es un tema a estudiar, ¿ya? Los criterios medioambientales, ese patio se veía el caballero tomando sol ahí espectacular, y por otro lado la otra mitad sombrío, o sea, ahí debe haber un contraste increíble de temperatura, así como nadie debe querer estar en la sombra. Bueno, obviamente que dependiendo, porque si hay 40 grados, claramente que sí. Pero esa foto dice mucho de la habitabilidad del lugar. Y creo que es un tema muy importante a considerar. Y tienen una longitud bastante amplia ahí de sol, pero a la vez también de sombra. O sea, no sé qué orientación tiene eso. Por ejemplo, ¿qué hora es esa? ¿Dónde está el caballero ahí tomando sol? No, a ver, se supone que aquí está el plano y aquí está el patio central, el norte está para allá, norte, sureste. A ver, déjame ver en el norte. El este Ah, está está para como ya, pero claro. Pero tiene buena orientación en ese sentido, porque o sea, es como norponiente un poco, sí. pero le llega bastante sol. Entonces, bueno, ahí tienen un punto importante, ¿cierto? Que es fundamental en ese patio. Y efectivamente es de pasto todo, y eso igual es un tema, porque puede ser muy amigable, muy bonito, pero por otro lado, limita el uso del patio, eh, genera también humedad, dependiendo de la época, obviamente. Bueno, ahí ustedes pudieron también obtener información del uso del patio, porque por un lado este caballero está sentado tomando sol, pero nadie lo recorre el patio. ¿Quién está ahí, al centro? O sea, eso nos decía que solamente los residentes autovalentes
Sí, po. usan al final porque son los únicos que pueden acceder a él. Pero los de silla de ruedas Pero igual, obviamente que no tienen que ir con las cuidadoras y se le hace mucho más difícil ingresar en el pasto con silla de ruedas, por eso también lo evitan. claro que sí. Pero o sea, qué triste, porque es como súper discriminatorio. Imagínense un patio con luz, con sol, no poder ocuparlo bien. Claro. Y es un área importantísima del proyecto. Mm. Bueno, pero, o sea, eso como que les podría decir yo, y me imagino que esto obviamente lo tienen que conversar ahora con, como no me acuerdo el nombre de la hermana, ¿cómo se llamaba? ¿Elena? ¿Estás hablando? Elena. Claro, porque con ella van a tener que, en el fondo, acordar cuál es la respuesta que ustedes van a entregar. Sí, Porque sí. ustedes pueden decir, vamos a hacer todo esto. Tienen que dar, por eso que es interesante que hagan esta sistematización, porque eso les va a permitir ser más estratégicos. Yo creo que tienen que focalizar la propuesta, ¿verdad? O el proyecto que hagan, dependiendo de sus capacidades, obviamente, en un proyecto que sea de alto impacto. O sea, como pensar un poco eso. Porque, claro, pueden hacer todos los 6 proyectos, a lo mejor dar 6 propuestas, pero a lo mejor no van a alcanzar a hacerlas bien las 6. Claro. Creo que tienen que pensar en algo más estratégico de alto impacto con lo que tienen. Eso les podría decir yo. No sé, la Andrea, si quiere complementar. Sí, eso parecía, lo que sí me parece súper bien cómo identificaron como las problemáticas y las soluciones. Bueno, lo encontré metódico y quizás a eso le podrían sumar una tercera, no sé si de la misma forma, porque las soluciones que ustedes dieron eran como generales y ya quizás una tercera cuando los tengan claros como de proyectos, que es lo que presentaron después quizás. Claro. Y lo otro claro, yo creo que hay que encontrar una manera de unificar estos proyectos Mm. para hacer un gran proyecto, que pueden ser parte de, como ser parte de un gran proyecto. No sé si es como, ponte tú, el proyecto de mejoramiento integral de los espacios comunes del, no sé, Claro. como algo que sea un proyecto que tiene todos estos mini proyectitos Mm. y que ahí los que pueden desarrollar ustedes, pero como presentación, no sé si se entiende como un poco definir que las problemáticas van en la línea D y que por lo tanto se realiza el proyecto D. Y eso se compone de todos estos proyectos de mejoramiento al final, que son por sí solos quizás bien chiquititos y en ese sentido igual podría ser un plus, por ejemplo en el sentido de levantar capital para hacerlo, porque puedes comprometer a una empresa con la baranda, a una institución pequeña con otra cosita y así, y eso puede hacer que como que sea mucho más exitoso como el total de la gestión también. Pero a mí me parece bien cómo han avanzado, creo que han sido como Sí. metódicas en presentarlo. Ahora, me pasa que quizás pueden como complementarlo más, que es lo que les digo yo, como ya terminar como en una tercera pata que son los proyectos en sí mismos, en cómo estos proyectos son un gran proyecto, que es una propuesta de ustedes para la fundación y etcétera. Pero me parece bien cómo han avanzado. Sí, eso mismo como que iba a mencionar que, claro, como lo que decía la profe, que después como que agregáramos como ya el detalle de qué vamos a hacer para cada una de las soluciones generales que habíamos puesto. Entonces sí, como Ujú. poner después de esta lámina, haber puesto otra que ya diga específicamente cómo vamos a tratar cada una de estas soluciones. Como, Claro, porque las soluciones son como un concepto casi, pero ya después va a haber un proyecto asociado a esa solución. sí, 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 entiendo. Entiendo. Ya. Sí, yo creo que está, o sea, que está clarísimo, ¿cierto? Y como para redondear solamente eso del proyecto estratégico, porque se van a dar cuenta ustedes que visualizándolo así, también va a cambiar la gestión, todo lo que hagan va a apuntar a eso. Entonces, como que de alguna manera van a optimizar mejor los recursos también entre ustedes, pero es un proyecto que de alto impacto, así piénsenlo. Piénsenlo como estrategia de intervención. Pero eso, chicas, pero están ya en un pie de tomar una decisión con la hermana, ¿cierto? Y de empezar a trabajar, pues desarrollar, elaborar propuestas, todo esto. Sí, Así que Ya. bien. súper. Y no sé si escucharon lo que dije, chicas, que la Carolina me contactó para una reunión, El porque jueves. quiere conversar con ustedes los avances y todo eso. ¿Lo escucharon cuando dije? Sí, profe, escuchamos.
que al final el otro grupo prefirió que fuese el jueves solamente la reunión. Entonces, por se lo menos entiende igual. también. Ya. Entonces, lo que les pido es que me envíen esa información para yo enviársela a Carolina mientras tanto, para que ella la pueda revisar, ¿cierto? Y lo conversamos el jueves. Así que yo les confirmo la hora, que creo que va a ser como a las 3:30, yo creo, para no interrumpir después el resto del curso. ¿Ya? Ya, profe. Ya, profe, gracias. Ya. Súper chiquillas. Seguimos con Paula, el hogar Nuestra Señora Las Rosas. Sí, profe. Sí, ¿compartes tú? Ya, yo comparto. Ya, ahí se ve, ¿o no? Sí se ve. Sí. Ya. Ahí como presentación. Ya, ahí se ve más grandecito. Sí. Sí, Ujú. pero avanza a la lámina 3. Sí. Está. Ya, profe, nosotros partimos, antes de tener como la información sobre nuestro ELEA, partimos como de lo más general, para también ir un poco como metiéndonos en el tema. Claro, como una introducción previa. Así que partimos haciéndonos las preguntas que era el envejecimiento, que era un proceso natural que conlleva el deterioro gradual de la salud física y mental. Esto ocasiona limitaciones funcionales, limitaciones de la movilidad y de las funciones mentales. Esto genera una dependencia, que es la necesidad de ayuda de una tercera persona para hacer las cosas de la vida diaria. También vimos el envejecimiento en Chile, que según los datos, los antecedentes que pudimos encontrar, sale que Chile es el segundo país más envejecido de Latinoamérica, luego de Cuba, y según el INE, a través del censo del 2017, hace proyecciones para el 2050, que dice que la población la población mayor será de un 30,6%, que está sobre el promedio regional de América Latina, que el promedio es de 24,9%. Todo esto, tenemos varios antecedentes del INE y del censo 2017 y las proyecciones que el INE hizo de acuerdo al adulto mayor. También hicimos como un barrido rápido de las regiones que tienen más adultos mayores, que vendrían siendo la región de Valparaíso, la región metropolitana y la región del Biobío. ¿Sigue, Paula? Ya, también nos enfocamos a investigar sobre las instituciones, sobre el CENAMA, que es el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Es un servicio público que se crea bajo la ley 19.828, que es la ley que define qué es el adulto mayor y a partir de qué edad lo es, que es a partir de los 60 años. La principal tarea del CENAMA es promover y contribuir a un envejecimiento positivo que mejore la calidad de vida de los adultos mayores del país, mediante la implementación de políticas, programas, articulación intersectorial, alianzas públicas y privadas. A lo largo del país hay 17 LEAM que son parte del CENAMA. El perfil como común de adultos mayores de estos LEAM son personas que tienen una dependencia moderada a severa con alta vulnerabilidad social y económica. El promedio de ingresos son de alrededor de 78 años.
Y eso, y la mayoría de los abuelitos que entran en particular a estos ELEAM tienen enfermedades crónicas tales como hipertensión, diabetes y demencia. Y también definimos lo que era ELEAM, que son establecimientos de larga estadía para adulto mayor, para mayores de 60 años. Bueno, a lo largo de Chile existen 947 ELEAM, que estos se separan entre público, privado y como subvencionados, por decirlo así. Que acá está en un gráfico que no se puede ver bien, pero ahí lo vamos a ir modificando a través que vamos trabajando. Bueno, estas dos instituciones apuntan a un envejecimiento activo, que es el proceso que ayuda, que está enfocada a la calidad de vida de la vejez, que está indicada por la OMS, y uno de los factores, o sea, y los factores que influyen a un proceso positivo del envejecimiento es un cambio de nuestra forma de ver el envejecimiento de las personas mayores, que es un cambio personal de todos que deberíamos tener, una adecuación del sistema de salud y las necesidades de los adultos mayores, y el diseño de espacios adaptados a las necesidades de los adultos mayores, que en esta última es donde nosotros nos vamos a enfocar y es lo que en nosotros podemos ayudar y aportar. Bueno, acá estábamos haciendo en esta lámina, viendo el diseño de los espacios para adultos mayores, según la guía, que no la tengo en mente ahora, pero que explicaba lo que había que tener en cuenta, los factores físicos y del entorno, que era lo que había que tener como en cuenta. Y bueno, esa lámina todavía está un poco en proceso. Claro. Ya, aquí tenemos una lámina donde hablamos como más puntualmente sobre la Fundación Las Rosas, la cual tiene 28 hogares a lo largo de todo el país, donde residen aproximadamente 2.000 adultos mayores, y el 75% de estos residentes están en condiciones de hospitalización. Todavía hay muchos adultos mayores que están en la lista de espera para poder entrar a estos hogares. Los requisitos de ingreso son pueden entrar hombres y mujeres desde los 60 años, tienen que ingresar por su propia voluntad y estar en situación de vulnerabilidad social, familiar o económica. Los recursos se obtienen provenientes del Estado, de privados y de otros participantes, en donde el 29% de los ingresos provienen del Estado, el 7% de privados y el 64% de otros. Estos recursos se invierten en su gran parte en los cuidados del residente, en la gestión de la administración y en la búsqueda y gestión de administración. La Fundación Las Rosas tiene una misión y valores como todos los ELEAM, y en el caso de la Fundación Las Rosas, la misión es acoger y acompañar en la salud, en el encuentro con el Señor, a personas mayores, pobres y desvalidas, manteniéndolas integradas a la familia y a la sociedad de forma digna y activa. Ellos buscan lograr este objetivo a través de el compromiso con la familia, el respeto a la dignidad, la solidaridad, la responsabilidad, alegría, bondad, integridad, transparencia y etc. Cabe destacar también que la Fundación Las Rosas es una fundación católica sin fines de lucro. Se puede participar también como voluntario en la Fundación Las Rosas, apoyando en la alimentación de los residentes en el horario de almuerzo y colaciones, colaborando en la mantención y aseo del lugar, apoyar en el cuidado de la salud del residente, trabajando con el equipo de profesionales de la salud
del hogar. También con actividades que apoyen las capacidades motrices y mentales del adulto mayor, entre otras posibilidades. La Fundación Las Rosas tiene hogares en 7 regiones de Chile, y acá específicamente en Santiago tienen distintos hogares en Recoleta, Ñuñoa, La Florida, San José de Maipo, El Bosque, Santiago e Independencia. Acá mostramos la ubicación del hogar de Nuestra Señora de las Rosas, porque, bueno, dentro de la Fundación Las Rosas, como decía, hay 28 hogares a lo largo de todo el país, y uno de ellos es el hogar Nuestra Señora de las Rosas, ubicado en Independencia, en la avenida Fermín Vivaceta. Acá tenemos la planta con unas imágenes que nos entregó la hermana Beatriz del patio. Nos faltan añadir algunas imágenes más y acá identificar los espacios en los que se añadir el zoo. mueven. Claro, porque bueno, creemos que es importante mostrar cómo se desenvuelven las residentes dentro de esta planta. Sí, profe, bueno, lo voy a decir al tiro, que teníamos algunas dudas, sí, del plano, que se Sí. le íbamos a preguntar a usted, pero como nos comentó que iba a haber una reunión próxima, podríamos hacérsela a ellos. Mejor porque yo tampoco conozco como Ya. en detalle, o sea, no podría decirle si está bien o mal, porque no lo conozco en detalle. Ya. Sí, Bien. ya, bueno, eso, continúa. Ya. Bueno, y finalmente tenemos el residente o el usuario del ELEAM Nuestra Señora de las Rosas. Este hogar alberga 55 residentes, solamente mujeres con edades de entre 90 o sea, entre 70 y 90 años, todas en situación de alta vulnerabilidad social y económica. Ninguna de estas residentes es completamente autovalente, todas tienen un grado de dependencia física y un desarrollo cognitivo medio que va de acuerdo a la edad que tienen. Aunque algunas de estas residentes son activas y hacen muchas cosas por sí solas, como decía, ninguna es completamente autovalente. Y bueno, esto se ve definido en verdad por varios factores, como por ejemplo la edad y distintas enfermedades que ellas padecen. En el hogar, el 33% de son semivalentes, lo que significa que son aquellas que no son completamente autovalentes, pero tampoco están postradas, sino que presentan un grado de dependencia moderada física o mental. Y el 67% restante son dependientes, que son aquellas que están totalmente incapacitadas para la autovalencia, o sea, que no pueden hacer sus actividades diarias por sí solas. Y de este porcentaje, este 67% de residentes dependientes, hay 6 residentes que están postradas. Conversando con la hermana Beatriz, ella nos cuenta que las residentes disfrutan de varias actividades recreativas, algunas grupales y otras individuales, dependiendo de las preferencias de cada una. Estas actividades se llevan a cabo en el patio y en el salón. En este momento, por el tiempo, la mayoría de las actividades se realizan adentro en el salón, porque el patio no está acondicionado para ser usado con el clima actual. Bueno, algunas de estas actividades que ellas realizan son bailar, leer, escuchar música, jugar dominó, jugar bingos, tejer y etc. Bueno, a propósito de la dependencia que las residentes tienen, comentamos también que parte de ellas tienen patologías de salud que con el paso del tiempo han ido influyendo en su estado de ánimo. La hermana Beatriz decía que además de afectar como su capacidad física, también afectan su estado de ánimo. Hay un porcentaje que tiene diabetes, otro porcentaje que tiene hipertensión y otro pequeño porcentaje que tiene Alzheimer. El 20% de las residentes tiene Alzheimer, el 50% tiene hipertensión y el resto tiene diabetes. Esas son solamente algunas patologías. La hermana Beatriz nos nombró todas, porque me imagino que deben ser muchas, pero esas 3 son como las más importantes y las que más se repiten. Además, estas residentes tienen una rutina diaria que se lleva a cabo todos los días, en la que destacan
4 puntos que son los más importantes. El primero, que es a las 8:30, en donde se lleva a cabo el desayuno, y en donde las residentes se preparan con ayuda, claro, de las funcionarias y funcionarios, que sería como el cambio de ropa, la hora del baño, donde tienen que bañarse, para poder comenzar el día. A las 11:30, esto se lleva a cabo entre las 8:30 y las 11:30. A las 11:30 ya todas las residentes deberían estar listas para comenzar su día. A esa hora se hace un rezo, porque es una institución católica, y todas las residentes son muy católicas. A las 12:30, en punto, y esta hora no se corre, es el almuerzo, en donde hay 8 residentes que sí necesitan ayuda para comer. No pueden hacerlo por sí solos. Entre las 12:30, o sea, entre el término del horario de almuerzo y las 4 de la tarde, en esa franja horaria hay residentes que realizan distintas actividades. Hay algunas que necesitan terapia física, y en esta franja horaria es donde se llevan a cabo este tipo de actividades. Las demás que no necesiten la terapia física, la mayoría ven televisión, otras realizan actividades más personales, como por ejemplo, hay 3 residentes que son fumadoras y aprovechan este espacio del horario para poder salir a fumar. Hay otras 3 residentes que prefieren lavar y tender su ropa por sus propios medios, o sea, ellas mismas lavan y tienden su ropa en esta franja horaria. Y después a las 4 de la tarde ya es como el horario de 11, y de ahí en adelante como que se empieza a apagar un poco su rutina. Y bueno, finalmente tenemos como las necesidades, esta fue como la lámina, una de las láminas que mostramos en la corrección anterior. No le hemos cambiado casi nada, que yo creo que todavía nos falta como un poco de desarrollo para o sea, como para concluir completamente cuáles son todas las necesidades. Pero por ahora tenemos, por ejemplo, la recuperación del espacio, como el patio interior del hogar, en donde los abuelos realizan como sus actividades. En este momento no tienen equipamiento que los estimulen, el entorno está como seco, falta un techo, por ejemplo, protector de sol y lluvia, el piso es de tierra, dificulta el desplazamiento de los abuelitos. Hay algunas también que están en silla de ruedas, no tenemos el porcentaje exacto todavía porque nos falta que la hermana nos conteste ese correo, pero hay algunas que están en silla de ruedas y por supuesto que no se pueden desplazar cómodamente por el patio. Hay un problema también en las paredes al interior del hogar, en donde las paredes se aprecian como gastadas, sucias, necesitan como reparaciones como básicas para volver a darle como vida al hogar, porque en este momento está súper apagado. Y bueno, como mostraba anteriormente la Camila, los espacios son uno de los factores que influyen en el envejecimiento positivo del adulto mayor. Tenemos también el tercer punto, es que no hay un espacio para realizar terapias de kinesiología. En este momento ellas realizan sus terapias en el pasillo del hogar, porque no tienen un espacio en donde poder llevar a cabo estas actividades, y tienen que hacerlo de a una residente, porque es como tan pequeño el lugar que no pueden haber como muchas al mismo tiempo realizando sus actividades. Y como último punto, tenemos también que faltan áreas verdes y espacios como dedicados a la recreación del adulto mayor, que tengan la finalidad como de estimularlos cognitivamente y que sirvan como espacios terapéuticos para un envejecimiento activo. Aquí también rescatamos la intención del hogar por desarrollar este tipo de espacios a través de unos huertos terapéuticos antes de la pandemia, pero obviamente debido a la situación actual, este proyecto se vio detenido. Y hasta ahí hemos avanzado, profe. Harta información, chicas. No, de verdad que encuentro que hicieron un súper buen estudio de antecedentes en general, y me gustó mucho que incluyeran la rutina con los horarios. Yo creo que eso es un gran aporte, porque un poco uno se imagina, ¿cierto?, cómo usan el espacio también, ¿verdad? Claro. Cómo son sus actividades, sus relaciones, etc. Creo que eso está súper bien, ya, lo de la rutina. También tienen bien identificadas las necesidades, tienen súper identificados los tipos de usuarios,
sea, solo quizás les diría que a lo mejor, como tienen estos usuarios que tienen distintas características, ya Ujú. no tan distintas, pero hay ciertas diferencias, ¿cierto? Sí. Que a lo mejor ahí pudiesen hacer también este tipo de gráfica. Me quedé como con la idea de la sistematización, encuentro que es demasiado bueno eso porque te sirve para conceptualizar. Ujú. El otro grupo lo hizo de otra forma, lo hizo a su estilo, ¿verdad? Como que conceptualizó como una especie como de mapa conceptual. Ustedes, no sé, busquen la forma que les acomode, pero creo que es súper importante, por ejemplo, usuario X, ¿verdad? Por decir algo, ¿verdad? Tantos problemas, tanta tipo solución, etcétera. ¿Ya? Quizá algunas cosas es necesario separarlo, en otras no. ¿Ya? Vean ustedes ahí cómo, qué es lo que realmente se puede como separar y qué no. Como Pero segmentar al usuario. por ejemplo, no sé, por las personas que necesitan más ayuda, claramente es otra necesidad distinta a la que sale a lavar la ropa. Po. Claro, La que sale a obvio. lavar la ropa tiene otro tipo de necesidad, ¿entiendes? Sí. Por lo tanto, la respuesta para esas personas es distinta. Y no pueden, las dos tienen que estar confortables, por igualdad, en Sí. sus condiciones. Entonces, eso les podría decir como para que afinen un poquito más la información que tienen, pero encuentro que han avanzado súper bien. Y bueno, también han tenido, me imagino, respuesta de la persona, porque les ha entregado bastante insumo. Sí, la verdad es que sí. Yo escribí un correo y al par de días ya había contestado todo y como súper completo, muy dispuesta. Súper, súper bien. Y bueno, también tiene que ver cómo hacen las preguntas, porque a una mala pregunta también hay una mala respuesta. Sí. Entonces, si están súper bien focalizadas las preguntas, se nota que hay un Sí. trabajo bien hecho, de verdad. Creo que han avanzado súper bien. Así que eso, Bien. no sé la idea para complementar. Sí, a mí, bueno, también tienen mucha información general, se han informado harto como de lo que se trata ser viejo y de los como programas que hay o el enfoque de los programas, eso me pareció súper interesante, como cuando hablan de esto como que el ELEAM y el CENAMA buscan como, no me acuerdo cómo le pusieron, pero algo como vejez activa o algo así. Envejecimiento activo. Eso, envejecimiento activo. Entonces me gustaría ver, por ejemplo, cómo, porque ya, toda esta información ustedes un poco nos mostraron ahora, pero es un antecedente para ustedes, es decir, es información que ustedes han ido recibiendo como insumo para tener una mirada de lo que van a realizar como proyecto. Entonces me gustaría, por ejemplo, que este levantamiento de necesidades que ustedes hacen al final y con lo que quizás van a aplicar después del levantamiento de necesidades a las soluciones y al proyecto en definitiva, cómo un poco se relaciona con la premisa de tener una vejez activa o un envejecimiento activo, perdón. Entonces, como para ir Claro. también llevando un hilo conductor de su propia mirada, de la propia mirada que le están dando ustedes a su trabajo. Porque otros de sus compañeros no es que no hayan investigado, sino que ellos lo están viendo desde otro punto de vista que es igualmente válido. Pero acá ustedes le están poniendo un sello que yo creo que es necesario llevarlo no sé si al resultado, pero al menos al diagnóstico. O sea, al resultado también, pero me refiero, para no hablar de resultado ahora, que estamos lejos del resultado, porque estamos en otra etapa. Pero al diagnóstico como un poco, estos son los problemas, estas son las soluciones, estos son los proyectos, y esto se relaciona con el envejecimiento activo de tal y tal manera. Tengo este referente de, no tengo idea, de Dinamarca, donde los viejos son activos, tengo esta recomendación del CENAMA que da en tal caso, tengo esto y lo voy a aplicar acá. Como un poco hacer esa conexión para que también el insumo que ustedes mismas han generado siga teniendo lógica, porque me parece que tienen como una súper investigación que sería como una pérdida en definitiva dejarla como, ya, ok, ahora pasamos a nuestro proyecto, bye con lo que vimos, ¿cachai? Como, sino que como seguirse alimentando de los mismos insumos que ustedes están dando. Ya. Un poco lo hablamos la vez anterior, ahora me acuerdo. ¿Te acuerdas cuando Sí, conversábamos de eso este estoy hogar pensando. como ¿Era tipo con ustedes café? esa conversación? Sí. Sí, porque la puerta fumar y nos imaginamos ahí en el patio, me acuerdo, como una barra, un Sí, café, no sé. es que lo que Entonces, habíamos hablado la semana pasada, que nos dieron como recomendación, era como ver el abuelito o el proceso de vejez, no como dando lástima o como pobrecito, sino que
le diéramos otra mirada, que, o sea, que en verdad como que, y eso es lo que hicimos, claro, investigamos sobre el usuario, pero como de raíz, de todo. Claro. Claro, y eso se nota. Yo tenía la duda si era con ustedes que habíamos hablado de eso. Me acuerdo perfecto la conversación, pero no me acordaba con quién. Pero se nota porque le dieron esa mirada, pero me gustaría que, no digo que no lo tengan ahora, sino que lo tienen, porque esbozaron las necesidades, las tienen nombradas. Sí. Claro. Como que ahora esta semana trabajaron en los antecedentes previos, digamos. Claro. No siguieron metiéndose en las necesidades y soluciones, pero me gustaría que siempre plasmaran eso, como un poco, nosotros lo enfocamos con esta mirada y acá se ve en la solución que queremos dar, que es una cosa general, conceptual, y en el proyecto, que se aplica de esta forma y que va a tratar ciertos temas y que va a no sé qué y que se basa en tal proyecto que descubrimos y que, no sé, como ir usando ese insumo, ir volviendo ese insumo constantemente. Sí, pues es como la identidad, es como el valor agregado que ustedes están dando, la diferenciación. Por lo tanto, es el valor. Claro. Así que ahora pueden hacer el cruce, de todas maneras, y bueno, cuando hagan el cruce van a decantar más conclusiones, obviamente, y ahí ya se van por una línea, en el fondo. Sí. Así que bien, pues chicas, porque ustedes partieron ahora hace poquito, así que sigue bien. Sí, sigan avanzando así, como bien Acuérdense- metódicamente. Acuérdense de la reunión, porque la reunión es para todos los grupos de la Fundación La Rosa. Es decir, Sí, próximos... eso le iba a preguntar. Claro, escuché durante la clase que iba a haber una reunión que iba a ser el jueves, durante como horario de clase. Sí. Ya. Yo creo que a las 3:30 podemos coordinarla para que nosotros nos quedemos un ratito ahí y después los dejamos a ellos. Puede ser. Casi siempre son a las 3:30 igual. Pero, profe, una consulta, para esa, perdón, para esa reunión, ¿hay que mostrarle antecedentes a la encargada o cómo va a ser el...? Yo creo que para hacerlo más eficiente, creo que sería bueno que me envíen esta información. Bueno, tienen que subir al aula porque yo puse una carpeta, así que todos los grupos tienen que hacer esto. Entonces nosotros podemos enviarle un poco antes, yo le puedo contar a Carolina así brevemente qué está cada grupo y le puedo complementar con algún archivo, pero la idea es que ese día yo creo que ella ya vaya, o sea, ya haya visto algo, cosa que ese día a lo mejor pueda tener una idea general y ustedes puedan comentarle algunas cosas, pero no creo que ella va a empezar a ver 20 diapos. A lo mejor quizás sería bueno un par de diapos, una cosa así, pero no tantas, porque son 4 grupos. Yo le voy a preguntar bien en todo caso a ella qué es lo que le acomoda más, pero no creo que, por ejemplo, mostrarle todo esto quizás estaría de más a ella. Claro. Sí. O sea, es súper interesante, pero me refiero por un tema de tiempo quizás, a eso voy. Ya. Entonces, yo voy a preguntarle y le voy a enviar de todas maneras lo que tienen ustedes, y ahí les comento. ¿Ya? Ya, ok, profe. Ya. O terminamos. ¿O no? Ya. Terminamos, pero Jorge y Abraham querían conversar algo. Profe, queríamos conversar. Ya, pero espérate. Déjame cerrar con los que quedan, que son 4 personas. Sí. Oye, vamos a tener que, yo creo que, ¿sabes lo que estoy pensando para la próxima sesión? Que de repente vamos a poner como con nombre y apellido. Iniciamos la corrección con tal persona porque un tema de horas, son 10 para las 9. Entonces, por ejemplo, podemos iniciar la corrección con el grupo de Belén. Bueno, eso lo podemos ver nosotros, Andrea, y ahí yo les explico. Porque... Bueno, y la próxima semana quizás no tener como un espacio de trabajo en la clase. Exacto. Ahí vamos a ir viendo, porque al final las últimas 2 hemos terminado a las 9 y algo. Sí. Así que bueno, dejamos hasta acá ahora, chicos, para liberar el resto. En la próxima sesión voy a mandar un mensaje por el foro para que vean cómo se va a organizar la próxima sesión. ¿Ya? Ya, ok. Ya, chao. Chao, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.